Instalación de la tarjeta madre o motherboard. Ubicar la orientación de la lámina trasera en la que encajan los puertos y definir la posición de cada tornillo. Retira la tarjeta madre y toma la lámina. El siguiente paso es colocar la lámina en el gabinete, tomando en cuenta que el relieve debe estar orientado hacia la parte externa. Su posición se determina por los puertos de la tarjeta madre, pero lo común es que las ranuras de audio van hacia la parte inferior. Al tener el gabinete en posición vertical, desde el interior del gabinete empuja los 4 extremos de la lámina, usando 4 dedos de la mano, con excepción del pulgar, tratando de que estén alineados para evitar cortadas en la piel. Debes presionar con firmeza hasta que cada extremo de la lámina haga clic. Es recomendable que antes de instalar la motherboard dentro del gabinete, hayas instalado el procesador y los módulos de RAM porque es más cómodo trabajar en un espacio abierto. Después, toma la motherboard y simúlala dentro del gabinete en la posición en la que debería de ir. Fíjate bien dónde se supone que van los tornillos y sobre todo el modo en el que van los puertos hacia el gabinete. Quita la motherboard y toma la laminita de los puertos con el relieve hacia afuera. Ponla desde dentro del gabinete, empujando con los 4 dedos de la mano para que no te vayas a cortar. Tienes que empujar con mucha firmeza en todos los bordes hasta que haga clic. Después, en donde ubicaste que van los tornillos de la motherboard, tienes que poner los pequeños postes para atornillar en cada uno de los puntos. Tienes que fijarte bien de que queden bien apretados. Tienes que utilizar una pequeña herramienta que por lo regular viene con los tornillos del gabinete. Para finalizar, toma la motherboard, posiciónala encima de los postes y empieza a atornillarla. Tienes que fijarte bien de que los tornillos entren muy bien en cada uno de los postes y sobre todo atornillar solamente hasta el llegue. No debes de apretar ninguno de los tornillos. Gabinete. Su principal tarea es la de alojar y mantener en su interior los diversos dispositivos que componen a la computadora. Decimos que es importante debido a que no cualquier gabinete sirve para cualquier computadora. Esto se debe a que cada una de las tarjetas madres y sus procesadores necesitan de requerimientos especiales para un buen funcionamiento. Es aquí en donde la elección de un buen gabinete se vuelve una tarea un poco más complicada. Los discos duros, en cambio, se conectan a la placa base del equipo mediante una interfaz ID o SATA. La mayoría de los discos duros nuevos incluyen un cable de conexión ID o SATA, según el tipo de unidad. La instalación de un disco duro interno es una tarea algo más compleja, sobre todo si se tiene previsto convertir el disco nuevo en el disco duro principal. Si ha instalado el disco duro nuevo correctamente, el equipo lo reconocerá. Al encender el equipo, el sistema básico de entrada y salida, BIOS, debe detectar automáticamente el disco duro nuevo. Memoria. Lo primero es hallar los zócalos que posee la tarjeta madre para la colocación. Cuando tomemos en nuestras manos el nuevo módulo, es importante que no toquemos las superficies planas ni los contactos del mismo, ya que la forma correcta de tomar un módulo es por sus bordes, para evitar posibles daños en sus circuitos. Con sumo cuidado colocaremos el módulo sobre el zócalo de la tarjeta madre, haciendo coincidir los contactos y verificando que la memoria RAM encaje perfectamente en el slot. Una vez que los nuevos módulos hayan sido colocados en su lugar correspondiente, podremos cerrar el gabinete y conectar nuevamente la computadora a la red eléctrica, para luego encender la PC y comprobar si la memoria RAM es detectada de forma adecuada por el sistema operativo. Para el procesador, asegúrese de que la pequeña palanca junto al socket esté levantada. Luego inserte suavemente el procesador, asegurándose de que la marca de alineación de la esquina del procesador coincida con la marca del socket. Luego solo baje la palanca y el procesador estará instalado. Lo primero que tendremos que hacer para instalar nuestra CPU es sacarla de su envoltorio. Al hacer esto tendremos cuidado de no tocar la CPU en ningún sitio excepto en las esquinas y en los lados. Esto es bastante importante ya que tanto la parte superior como la parte inferior son bastante frágiles. Una vez hayamos conseguido sacar la CPU de su envoltorio, la posicionaremos de tal manera que el triángulo quede exactamente en la misma esquina.
La parte superior de la CPU es la que tiene esta placa de metal para hacer un buen contacto con el ventilador. Y en la parte inferior encontraremos una serie de pins posicionados exactamente para caber en su respectivo zócalo. En uno de los laterales del zócalo encontraremos una palanca que deberemos tirar hacia la derecha y hacia arriba para desbloquearlo. Una vez esté desbloqueado, tendremos en cuenta el posicionamiento mencionado anteriormente. Insertaremos la CPU sin hacer ningún tipo de presión y volveremos a bloquear el zócalo tirando de la palanca hacia abajo con cuidado. Y de esta manera tan sencilla ya tenemos instalada nuestra CPU en nuestra placa. La instalación de una fuente de alimentación se realiza en la parte trasera y superior del PC. Para ello la fijaremos al chasis de la caja por medio de unos tornillos. Una vez que se encuentra fijada a la caja, procederemos a conectar los cables con el fin de alimentar a los distintos dispositivos del PC. Ventilador de tarjeta. Primero desbloquee todos los trozos de plástico que sujetan la placa en su lugar, o bien tire de la tarjeta a la ranura de la tarjeta. Configure la tarjeta hacia abajo, sobre una superficie plana. Si hay tornillos que fijan el conjunto de ventilador y disipador de calor en su lugar, en la parte superior de la tarjeta, quite con un destornillador. Voltee la tarjeta y determine los tacos de goma que fijan el dispensador de calor y ventilador en su lugar. Utilice unos alicates de punta fina para agarrar y girar los tacos de goma hasta que puedan asomar a través de la tarjeta. Conecte el retorno de la fuente de alimentación de la parte posterior del equipo. Enciende el ordenador y mire el ventilador de la tarjeta gráfica para ver si está girando. Unidad DVD. Ajusta los puentes en la parte trasera. En la mayoría de las unidades está configurada como unidad maestra. Si la unidad CD o DVD es una adicional, entonces tendrás que configurarla como unidad esclava. Introduce la unidad dentro de la bahía de unidad en la computadora. Pon los cables atrás, pero no los desconectes. Conecta los cables de datos y de alimentación a la unidad CD o DVD. Para unidades SATA, alinea la muesca en el conector de la unidad. Luego conecta el conector de alimentación SATA, el largo, a la unidad. Si no hay mucho espacio para trabajar, será mejor que conectes estos cables antes de instalar la unidad en la bahía. Conecta el cable de audio a la unidad. Este va de los pines de salida de audio a los pines de entrada de audio de tu tarjeta de sonido. Cierra la cáscara de la computadora. Posteriormente conecte el monitor a la computadora usando el cable de video apropiado para su configuración. Enchufe el cable de alimentación al monitor y a la toma de pared. Enchufe el cable de video al monitor y a la parte posterior de la computadora. Cable VGA de un monitor a una laptop, o opcional. Si su monitor tiene puertos USB, puede enchufar un cable USB del monitor a la computadora para que los puertos USB del monitor funcionen. El teclado. El teclado es el medio principal para escribir información en el equipo. El mouse. Conecta el mouse en el puerto correspondiente, ya sea un mouse PS2 o de puerto serial. Luego enciende el PC y automáticamente lo reconocerá. Te dirá que ha detectado un mouse. Cuando te salga este aviso, simplemente clic en aceptar.